Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar leyendo versículo 1 al 3, nos ponemos de pie. En los tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. En nuestra vida cotidiana vivimos rodeados de advertencias por todos lados, las cuales buscan, estas advertencias que buscan alertarnos para no sufrir daños en nuestra vida. Estas advertencias pueden ser variadas. Cuidado con el perro. Peligro, alto voltaje, zona de radiación. Estoy nombrando algunas. Vivimos con innumerables advertencias a nuestro alrededor que lo único que buscan es tratar de evitar que nosotros podamos sufrir daños. ¿Qué se busca con todo esto? Llamar nuestra atención. La advertencia, eso es lo que busca, llamar nuestra atención. Llamar la atención de todas las personas y de nuestra atención también, referente a algo, hacernos notar un peligro que podemos evitar si respetamos esas advertencias. Eso es lo que busca la advertencia, llamarnos la atención, darnos a entender que hay un peligro y que podemos evitar los daños a nuestra persona si hacemos caso a la advertencia. Hay muchas personas que han sufrido, hermano, graves accidentes y ya han perdido incluso la vida algunos por no acatar las advertencias. ¿Cuánta gente ha tenido accidentes en las empresas porque dice no sacar el seguro y sacamos el seguro? No toque esto con las manos húmedas y las tocamos con las manos húmedas. Cuando yo hago caso omiso a las advertencias, pongo en riesgo mi vida, pongo en riesgo mi salud, puedo incluso perder la vida. Hay gente que ha perdido la vida por no respetar, por no acatar las advertencias. Las advertencias están por algo, quieren llamar mi atención, quiero que yo me fije en eso, que ponga atención, que ponga cuidado, porque si no acato esas advertencias, puedo correr grave peligro, puedo perder la vida. Amén, creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Eso es una verdad. Aunque no nos gusten, no sé por qué nosotros tendemos, no sé por qué, pero tendemos a no a tomarle el peso a veces, o le hacemos caso hasta la mitad, pero tendemos a sacar los seguros, tendemos a violarlas, algunas cosas hasta cierto punto, y no sé por qué corremos ese riesgo. La Escritura, hermano, la palabra de Dios, es un libro que está lleno de advertencias de Dios para nosotros. La Escritura es un libro que está lleno de advertencias de Dios para nosotros. ¿Con qué motivo? Con el motivo que usted y yo no suframos daños en nuestra vida espiritual. Dios, ¿qué es lo que busca con estas advertencias? ¿Qué es lo que busca con esto? También busca que nosotros pongamos atención, que nos demos cuenta que hay cosas que nos pueden hacer daño. Hay cosas con las cuales podemos sufrir grandes desastres en nuestra vida. Incluso podemos perder nuestra vida. Si yo no hago caso a las advertencias de Dios, si yo no hago caso a las advertencias que la Escritura a mí me estipula, hermano, puedo sufrir daños. Voy a tener consecuencias. Voy a sufrir
lamentablemente voy a sufrir, porque si no hago caso a las advertencias que Dios tiene en su palabra, voy a sufrir, la voy a pasar mal, incluso puedo perder la vida. Amén. De todas las advertencias que hay en la Escritura, en esta mañana yo quiero solo centrarme en una que es silenciosa, pero que si la ignoramos puede causarnos la muerte. Amén. Así que, danger, luz roja, peligro. Bueno, a este mensaje le puse cuidado, peligro. Amén. Así que el Señor nos ayude. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, mire cómo empieza. Pero, ¿se da cuenta? Pero, a nosotros o a usted le pueden decir muchas cosas buenas, pero cuando hay un pero, eso es, cuidado, cuidado. Entonces, dice, pero el Espíritu dice claramente, aquí no hay ambigüedad, aquí no hay como que dice, como que no dice, no, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y una de las advertencias que hace el Espíritu, o sea, Dios, a través de su palabra, no tan solo en este pasaje, sino que en muchos pasajes más también lo vamos a ver, una de las advertencias que hoy día quiero centrarme, que es silenciosa, pero que si la ignoramos puede causar incluso la muerte, es la apostasía. Es una advertencia de parte de Dios a su iglesia. Esto no es una advertencia para cualquier persona, es una advertencia para su iglesia, para usted y para mí. Así que si es una advertencia, como buenos hijos de Dios, como buenas hijas de Dios, que respetamos la palabra y que creemos la palabra, debemos considerarla. No debemos pasarla por alto, no debemos disminuirla, no debemos respetarla hasta cierto punto. No, debo tomar atención a la advertencia que Dios hace referente a la apostasía. Amén. Porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos un poco con la definición. La definición es bastante simple. La palabra apostasía significa renegar, abandonar, negar la fe que en un momento profesó. O sea, cuando hablamos de una persona que ejerce apostasía o un apóstata, es aquel que reniega, que abandona, que decide irse, que decide renegar la fe que un día profesó. ¿Ya? Y cuando hablamos de un apóstata, estamos hablando de alguien que estuvo, que gustó, que fue creyente y que por alguna razón decidió abandonar la fe para siempre. Amén. Los apóstatas son aquellos que reniegan de la fe para siempre. Nunca más. Amén. Esto es apostasía. Esto es muy grave. Es tan grave que incluso es una insolencia para Dios. ¿Y por qué es una insolencia para Dios? Porque la apostasía involucra conocimiento de la verdad. Por eso que es grave y por eso que es una insolencia para Dios. Porque la persona que apostata, la persona que ejerce apostasía, es una persona que tiene conocimiento de la verdad, que sabe, que conoce. Vamos a estar viendo otros textos bíblicos. Entonces,
no es un incrédulo no puede apostatar. Sino que el que apostata es una persona que conoce. No estamos aquí hablando, escúchame bien, no estamos aquí hablando de una persona que tiene una fe superficial. No, estamos hablando, el que apostata es una persona que tiene una fe fundada en la palabra, que conoce, que sabe, involucra conocimiento de la verdad y de Dios. Por eso que cuando hablamos de la apostasía, cuando hablamos de apostatar, es grave y es una insolencia ante Dios, porque teniendo magno conocimiento, hermano, que alguien decida apostatar, que alguien decida renegar, que alguien decida olvidarse del Dios verdadero, uno se pregunta ¿cómo? Ayúdenos el Señor. Pero lo queramos o no, son personas que tienen conocimiento. No son personas que tengan una fe superficial. No estamos hablando de personas nuevas, no estamos hablando de personas que nunca mostraron fruto. No, esto es más profundo. Y yo quiero que me acompañe, hermano, para interiorizarnos un poco más. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Lo que dice la Escritura. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Y no sé si notó las características. Personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial, participantes del Espíritu Santo, que gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, estamos hablando de personas que estuvieron bien adentro del Evangelio. Dice personas que fueron iluminadas, ¿ya? No voy a entrar en discusión, pero Dios ilumina a los suyos, aunque también hay una luz para todos, pero hay una luz que alumbra a todos. Cuando hablamos de esa revelación de Dios general, los que estuvieron en el estudio a lo mejor me van a entender, hay una luz para todos. Esa luz no alcanza para salvarse, ¿ya? Pero aquí habla de personas que fueron iluminadas. Y nosotros recibimos la luz de Dios, estábamos en oscuridad, pero Dios nos iluminó. ¿O no? Amén. Que gustaron del don celestial. Que gustaron del don, del regalo de Dios. No. Está aquí. Partícipes del Espíritu Santo, participaron, o sea, el Espíritu estuvo ahí, participaron de Él. Esto es un poco más grave. Yo no quiero poner ni sacar, pero es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Participaron del Espíritu Santo, lo dice. O sea, personas que Dios estaba ahí. De aquí, ¿ya? Gustaron de la palabra de Dios, se gozaban,
disfrutaban, se alentaban. La palabra de Dios era su fortaleza. Oh. Y de los poderes del siglo venidero, o sea, personas que fueron usadas incluso por Dios con el poder de Dios, o sea, hicieron hasta milagros. Recuerde Mateo 7, ¿se recuerda que hay algunos que van a llegar? Mateo capítulo 7, Señor, en tu nombre echáramos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Personas que gustaron del poder, del poder del siglo venidero, de que Dios usaba sus vidas. De esta categoría, Dios habla que son personas apóstatas. Amén. O sea, Dios nos da a entender a través de estos pasajes bíblicos de Hebreos que son personas que nos da a entender que son personas que estuvieron dentro, que participaron, que vibraron, que se deleitaron, estaban ciertos en lo que creían, pero no sabemos por qué causa, por qué razón. Llega un momento en que determinan apostatar de la fe, de irse de Cristo y renegar contra esta verdad. Son personas conocedoras. Es por esta razón que este pecado es una insolencia hacia Dios, porque los apóstatas son aquellos que en algún momento de su vida tuvieron de alguna otra manera algún encuentro, alguna cercanía profunda con Dios. Entonces, que alguien que tenga eso, que haya gustado de la palabra, que haya sido iluminado, que haya sido partícipe del Espíritu, hermano, que haya sido usado por Dios por obra y gracia, hermano, y que de la noche a la mañana apostate, se olvide, reniegue contra Dios, es como para preguntarse, bueno, ¿y qué pasó? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esto aún llama más la atención porque uno podría decir, a esos hermanos no les va a pasar nada. Tan firmes, están ahí con Dios, la palabra, el Espíritu, están iluminados. Pero así todo, apostataron de la fe. Hay gente que ha apostatado, hermano, dando crédito incluso a otros dioses y no al verdadero Dios. Por eso que en estos casos nosotros nos preguntamos y nos decimos, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Amén. Ayúdenos el Señor. Pero la palabra dice, vamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. La palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto de la apostasía, esto de apostatar, es algo predecible. Amén. ¿Por qué predecible? Porque el Espíritu dice claramente que esto va a pasar. Amén. El Espíritu dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, apostatarán de la fe. Y aunque la apostasía debería entristecernos, hermano, y lamentarnos, no debería sorprendernos. Amén. Aunque la apostasía debería entristecerme, debería lamentarme, obviamente, por algunos hermanos, algunas hermanas que han decidido apostatar de la fe, debería entristecerme, pero esto tampoco me debe sorprender. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice claramente que esto va a pasar, esto va a suceder, esto va a pasar dentro de las iglesias. Algunos que estarán firmes en algún momento, por alguna razón, abandonarán la fe. ¿Y por qué? Porque quizás no hicieron caso a la advertencia. Por eso Dios advierte.
sobre la apostasía, sobre algunos que van a renegar, que se van a ir, que tarde o temprano dirán adiós a esta fe, irán en pos de otros dioses. Está aquí, ¿no? Esto acontecerá, esto sucederá. Y esto ha ocurrido, hermano, dentro de toda la historia de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos actitudes apóstatas, increíbles quizás de creerlas, pero sucedieron. Por eso tenemos que lamentar, creo que todos lamentamos cuando un hermano deja el Evangelio. Todos nos dolimos cuando algún ser querido, por alguna otra razón, determina irse. Es lamentable, porque pone en serio riesgo su vida por la eternidad. Es que esto es lo grave. Amén. Hermano, hoy día no voy a tocar todos los temas. Lo más seguro es que sigamos el próximo domingo. Amén. Entonces, esto debemos considerarlo. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos de apostasía. Y quiero comenzar en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis. Eh, 32. Perdón, le puse Génesis, no es Génesis, es Éxodo. Éxodo 32. Éxodo 32. Estaba apostatando de la fe. Éxodo 32, versículo 3 al 6. Todos conocen este pasaje bíblico, ¿ya? Pero solo quiero poner atención, que pongamos atención. Versículo 3 en adelante, al 6 dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron. Y Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. ¿Escuchó? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos fueron. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Me está escuchando? Apostasía. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. Dios los sacó de Egipto. Ellos vieron las maravillas de Dios. Ellos vieron el poder de Dios. Gustaron de todo lo que Dios hizo. Se regocijaban. Dios estuvo con ellos. Vieron el poder. Cruzaron el mar muerto, hermano. Dios abrió las aguas, hermano. Oiga, qué cosa más extraordinaria. Pero cuando ya Moisés se demoraba mucho, hicieron un becerro y dijeron: no, estos dioses nos sacaron de Egipto. ¿Cómo? Estos nos sacaron de Egipto. Y no tan solo eso, sino que lo adoraron, le trajeron ofrenda y comieron y vivieron y se regocijaron. Sí, este es el Dios verdadero. ¿Cómo, hermano? Ante tanta grandeza, al ver tanto poder, hermano, que alguien reaccione así de la noche a la mañana. ¿Está aquí? Mire lo que dice ahí mismo el versículo 32, el capítulo 32 de Éxodo, pero vamos al versículo 25-28.
Dice su palabra. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿escuchó eso? O sea, cuando los que tienen vehículo, algo que no tiene freno, no había nada que los paraba, nada los detenía, se habían desenfrenado. Con Dios estaban ordenaditos, pero cuando se fueron con el becerro, se desenfrenaron, comían, bebían, nada los detenía, nada los calmaba. ¿Está aquí? Interesante. Versículo 25, vamos. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, solo los de Leví. Versículo 27, y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Está aquí? Así limpiaron la apostasía. Juicio de Dios. Mataron a su hermano, a sus parientes, a su amigo, al que fuera, al que se había rebelado, al que no se quiso poner al lado de Jehová. Ayúdenos al Señor. Vamos a Jueces, vaya conmigo. Jueces, capítulo 2. Versículo 10 al 14. Dice así su palabra. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Hermano, en el tiempo de los jueces, antes de que llegara el tiempo de los jueces, estaba Josué. Josué murió y con él también murió esa generación, como dice, y después vino otra generación que ya había nacido, obviamente, pero ellos decidieron dejar a Jehová. Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó en manos de otros pueblos. Si usted lee el libro de Jueces, un libro, pero un tiempo oscuro del pueblo de Dios. Oscuro, hambre, miseria, pobreza. No había Dios ni ley. Por eso que Dios cada cierto tiempo levantaba un juez o una jueza como Débora también, que estuvo ahí, hermano, para ordenar un poco esto, pero se moría ese juez y quedaba otra vez la tendalada. Amén. Primera de Reyes, vaya conmigo. Primera de Reyes, capítulo 16. Versículo 30 al 33. Vamos a leer del 29 mejor, ¿ya? Del 29 al 33 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Natán,
y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sinodios, y se fue y sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira a Jehová de Israel. Amén. ¿Qué hizo el rey de Israel? Hizo lo malo. Amén. Vamos con el último ejemplo del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer 3 versículos aquí para entender. El rey Amasías, ¿ya? Está hablando del rey Amasías. Versículo 2 dice: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Ojo con eso, ¿ya? Versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. ¿Qué le parece? Se lo resumo. El rey Amasías fue a una guerra. Dios lo acompañó y ganó la guerra por Dios. Y cuando se devuelve de la guerra, escuche bien, el versículo 14 donde estábamos, volviendo Amasías de la matanza de los sodomitas, y los mataron a todos, dice, trajo también consigo los dioses de ellos. Y no tan solo los trajo, sino que los puso ante él por dioses. Y los adoró y les quemó incienso. Eso es apostasía, hermano. Pero ¿cómo? ¿Cómo se...? Esto es lo... Dios le da la victoria. Dios le da la batalla. Dios le da todo en sus manos. Los venció. Y Él trae a los dioses de allá y los pone como dioses. Y no tan solo eso, sino que se inclinó, los adoró, como dando a entender que esos dioses le habían dado la victoria y no. Pero ¿cómo te le ocurre adorar a alguien que nunca te ha ayudado? ¿Cómo podemos entender la mente de estas personas que ante tanta grandeza de Dios se vuelven a otros dioses? Es inexplicable. ¿Está aquí, hermano? Pero pasa. Mire lo que dice el versículo 27 de ahí mismo, dice: desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Pero ¿qué decía en el versículo 2? Que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Porque así es la apostasía, hermano. Sí, la apostasía pasa con aquellos que hacen lo bueno delante de Dios, que en algún momento están en línea con Dios, de alguna manera han entregado su vida a Cristo, de alguna otra manera han profesado el nombre de Dios, de alguna otra manera han servido a Cristo, pero por una u otra razón, muchas veces inexplicable, incoherente, determinan ya no más seguir a Cristo. Y dejan de venir a la iglesia y dejan de congregarse y se apartan y van a vivir una vida totalmente errante. Veamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Vamos a Juan. Juan capítulo 6 versículos 70 al 71 dice: Jesús le respondió:
no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es del diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. ¿Usted conoce la historia de Judas? Vivió con Cristo, anduvo con Cristo, predicó con Cristo, vio los milagros de Cristo, era el tesorero, era el que llevaba las finanzas. ¿Y qué pasó con Judas? Vendió a Cristo, lo traicionó. ¿Era uno que estaba afuera? No, era uno que estaba dentro. Estaba dentro del grupo de los 12. Amén. Segunda de Timoteo, vaya conmigo. Capítulo 2, versículo 4 a 10. Leamos el 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. El apóstol Pablo dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Está aquí? ¿Quién lo desamparó? Demas, un hermano, que estuvo con él, que estuvo con Pablo, hermano. Imagínate la enseñanza que recibió ese hermano Demas, de Pablo. Imagínate la devoción que vio en él, la entrega. Y participaba con él. ¿Pero qué? Lo abandonó, amando más el mundo. ¿Está aquí? Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Capítulo 1. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué pasó con Himeneo y Alejandro? Abandonaron la fe. ¿Y estaban con quién? Con el apóstol Pablo. Estaban ahí trabajando con él. Pero en algún momento determinado decidieron abandonarlo, abandonar la fe. Y mire por lo que abandonaron la fe, y eso es lo que yo quería resaltar. Dice, el versículo 19, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Mantén la fe y la buena conciencia. Qué interesante eso, la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, ¿qué hizo Himeneo y Alejandro? Ellos desecharon la buena conciencia. ¿Y por qué quiero hacer ese resalte? Porque en Primera de Timoteo, ya no se pierda, capítulo 4, miren lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, echando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay un tema con la conciencia aquí, pero eso lo vamos a ver el otro domingo. Amén. ¿Qué hizo Himeneo y Alejandro? Abandonaron, desecharon la buena conciencia. ¿Para qué seguir con eso? No sé por qué motivo, en algún momento decidieron abandonar la fe por su propia conciencia. Y esto es interesante, amén. Hermano, es lamentable cuando los hermanos en la fe que participaron, que estuvieron con nosotros, se apartan de la fe. Es lamentable, hermano. Pero Dios, a través de esta palabra, a través de la apostasía, nos está advirtiendo a nosotros, a usted y a mí. De que cualquiera puede apostatar. En cualquier momento. Oiga, si nos ponemos al lado de algunos de los ejemplos, no somos ni más ni menos.
Entonces, esta advertencia es seria para nosotros, porque Dios está hablando de personas que tienen conocimiento. Si usted se da cuenta, casi la gran mayoría de los ejemplos, en especial los del Nuevo Testamento, hermanos que participaron. Judas estuvo con Cristo, Demas, Himeneo, Alejandro estuvieron con Pablo. Pero en algún momento determinado determinaron renegar de Cristo, renegar de Dios y se fueron en pos de otros dioses. Esto que nos da a entender, hermano amado, que nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Que tengo que tomar la advertencia de la apostasía. No vaya a ser cosa que me esté desviando. No vaya a ser cosa que hayan elementos que me estén desfocando. No vayan a ser que hayan cosas, costumbres, no lo sé, que me estén apartando y que esto me pueda arrastrar algún día a apostatar de la fe. Yo creo que tenemos que evaluarnos. Evaluar mis conductas, evaluar mi conciencia. Evaluar mi postura. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. A veces lo andamos cuidando del pastor. ¿Qué te voy a hacer? Yo no te voy a hacer nada. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque a veces nos sentimos muy seguros, nos sentimos que tenemos la verdad, que no, que mis años, que mi conocimiento, que mi puesto, que mi postura, que lo que hago yo en la iglesia, no, a mí nadie me saca, a mí no me pasa nada. Oye, hermano, esta advertencia es para la iglesia. No, si a mí no me pasa nada. ¿Ah? Pónete Américo si no me pasa nada con Américo. Es por poner un ejemplo nomás. A ver, para que me entiendan. ¿Ah? Vamos nomás. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver esto de la apostasía, hermano? No tengo tiempo para explayarme más, pero lo vamos a ver el próximo domingo. Hay un tema de doctrina aquí. Esto es muy interesante. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así como Cristo nos da a nosotros su doctrina, su enseñanza, también hay una doctrina, una enseñanza apóstata. Amén. Que el Señor nos bendiga. Así que, hermano, esta advertencia es para nosotros. Y así como dice, cuidado con el perro, y si dice en la reja, cuidado con el perro, no meta la mano. ¿Ah? Porque si dice cuidado con el perro es porque algo te puede pasar. Si dice zona de alto voltaje, no pasar, no pase, por hermano. Porque si pasa, claro, a lo mejor te va a sonar y saliste, pero si pasáis de nuevo y te metí, ¿quién te saca? Para eso están las advertencias. Y si Dios a través de su palabra a nosotros nos advierte que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, debo tener en cuenta esta advertencia. Porque la pregunta que uno puede hacerse, bueno, ¿y quiénes van a ser los que van a apostatar? ¿Quiénes? Según lo que vimos, son personas que tienen conocimiento. No son ignorantes. No es una fe superficial. Es una persona que está dentro. ¿Está aquí, hermano? Pero que en algún momento algo gatilla, algo determina, que eso lo vamos a ver también la próxima semana, que determina renegar la fe. Oiga, los que llevamos más años en el Evangelio,
los que quizás llevamos más tiempo. ¿Cuántos hermanos hemos visto en nuestra trayectoria, no? ¿Cuántos hermanos usados por Dios? Hermanos, instrumentos en las manos de Dios. Hermanos que uno los veía y uno decía, no, este apóstol es el apóstol Pablo. Uno decía, no, este es Cristo, este es un ángel. Hermano, cómo Dios usaba sus vidas, cómo eran devotos de Dios, cómo eran tan moralmente, hermano, aceptables, hermano, usados por Dios. Y que de la noche a la mañana hoy día no sabemos ni por qué. Podrán haber miles de excusas, pero hoy día están lejos, renegaron, abandonaron totalmente la fe. Y es increíble verlo ahora que están creyendo en otras cosas, tienen otras costumbres. Es lamentable, hermano. Nunca lo pensamos, nunca se nos pasó por la mente que ese hermano, o que esa hermana, o que esa familia, o que ese pastor, o que ese ministerio un día iban a apostatar de la fe, pero pasa. Porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Que el Señor nos ayude. Porque esta es una advertencia. Mire, ahí en primera de Timoteo, el apóstol Pablo dice, hablando de Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Todos los que apostataron de la fe en el Antiguo Testamento murieron. Dios los mató. Así de simple. Porque esto es una insolencia hacia Él. Imagínate esos ejemplos. Dios les dio la victoria. Y Dios estaba ahí esperando la gloria, porque la gloria es de Él, como Dios nos hablaba el jueves, la gloria es de Él y Él no la comparte con nadie. Él espera que le demos la gloria a Él. Pero imagínate Él esperando que vinieran a darle la gloria a Él, y ellos vienen y se van hacia allá y ponen las imágenes y adoran a esa imagen y dicen, estos son tus dioses. Es una insolencia, hermano. Es una insolencia a Dios. Por eso que Dios no soporta la apostasía. ¿Y por qué es grave? Porque no son personas ignorantes. El que apostata no es ignorante, no es inocente, no. Es conocedor de la verdad. Y eso lo hace más grave, sabe, conoce y gustó del don celestial. Y que ahora lo reniegue es una insolencia, debe morir. Está aquí. Que el Señor nos ayude. Cuando le damos la gloria a otras cosas y no a Dios. Cuando decimos, por mis fuerzas, esto yo lo hice. Esto es mío, nada es nuestro. Todo, como decía, me acuerdo mucho de la palabra del jueves, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque si no lo hago para la gloria de Dios, es una insolencia, hermano. Eres insolente ante Dios. Dios nos ayude. No, es que aquí, no. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué yo? ¿Qué tú? No, la gloria es de Él. Lo demás es insolencia. No, es que aquí, que tú. Arrodillémonos mejor y pidamos misericordia. Hermano, y para terminar por hoy día, hermano, el Espíritu dice claramente en estos postreros tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán. ¿Esto cuándo ocurrirá? ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Esto va a ocurrir, esto va a comenzar, esto se va a dar.
en los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿cuándo en los últimos tiempos? ¿Cuándo? Según la Escritura, dice que estos son los últimos tiempos. Desde que cuando Cristo vino a la tierra y murió y resucitó, desde ahí en adelante son los últimos tiempos. Amén. Y eso lo dice en Hebreo. Vaya conmigo. Hebreo 1, del 1 al 2, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos son los postreros días. Vaya conmigo a Primera de Pedro, es solo para reafirmar que estos son los tiempos. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue manifestado Cristo? En los postreros tiempos. Entonces, hoy día nosotros estamos viviendo los postreros tiempos. Estos son los tiempos de apostasía. Son tiempos donde algunos apostatarán. Algunos se olvidarán de Dios, algunos se irán de la fe, algunos abandonarán la iglesia, renegarán contra Cristo, se olvidarán, incluso te cuestionarán, se rebelarán a la verdad, se harán impetuosos, se harán vanagloriosos, hermano, y se irán, van a apostatar de la fe, siguiendo otros dioses y otro evangelio. Por eso que si estamos en estos tiempos, la palabra nos dice: cuidado, peligro, hay apostasía, cuidado. Cuidado, hay apostasía. No vayas a caer en la apostasía, no vayas a caer en esas conductas, no vayas a caer en esa conciencia cauterizada, no. No te vayas a dejar arrastrar por doctrinas de demonios. ¡No! Cuidado. Hay una luz roja hoy día. Cuidado. Que hay apostasía. Hay algunos que están apostatando. Algunos no tan solo, no es que se vayan y se pierdan en el mundo. Hoy día hay evangelios apóstatas que muestran otro Dios y otro evangelio. Lo vamos a ver el otro domingo. Amén. Pero Dios a usted y a mí me advierte, porque aquí no se escapa nadie. La advertencia es seria y es para la iglesia, es para usted y para mí. No importa cuánto tiempo llevemos en el evangelio, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa si usted fue ministro, si fue un instrumento, o si es un instrumento de Dios, no tiene nada que ver. La advertencia es para todos. Cuidado, hay apostasía. ¿Cuántos hermanos que han quedado en el camino, hermano? ¿Cuántos hermanos que hoy día ya no quieren nada con Dios? Pero esto era predecible. La Biblia lo dice, el Espíritu dice claramente: en estos tiempos va a haber gente, van a haber personas que abandonarán la fe. Oiga, escúcheme bien. ¿Cuántas veces usted y yo que llevamos años en el Evangelio, cuántas veces hemos querido abandonar el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos querido olvidarnos de él? Por una u otra razón. ¿Cuántas veces hemos querido tirar todo por la ventana? ¿No le ha pasado?
Si aquí nadie se escapa, pues, hermano. Nadie está libre. Por eso que tenemos que tomar la advertencia, considerar la advertencia. Porque hasta nosotros hemos vivido eso, ¿o no? Pero que el Señor nos libre. Que el Señor me libre. Que el Señor tenga misericordia. Nada se compara a Él. Por más duro que sea el momento, hermano, por más difícil que sea tu aflicción, por más gigante que sea el gigante, por más grande que sea tu problema, hermano, afírmate de Cristo, permanece en Cristo, permanece en la verdad. No vaya a ser cosa que pierdas tu vida por no atender a esta advertencia. Que todo tu esfuerzo, que todo tu sacrificio quede en vano. Esto nos llama a ser más consecuentes con nuestra realidad. Déjate de llorar. Déjate de exigir lugares, puestos, honra. Humillémonos delante del Señor. Y Él a su tiempo nos exaltará. Mire el que está firme. Dice la palabra, mire que el que está firme, mire que no vaya a caer. El apóstol Pablo dice, ni yo mismo pretendo ya haberlo alcanzado. Ni yo mismo, el apóstol Pablo, hermano, pretendo haberlo alcanzado. No habiendo sido heraldo para otro, yo vaya a venir a ser eliminado. Esto es un peligro serio, un pecado serio, una insolencia, hermano, que de hoy día, de la noche a la mañana, yo me vaya a otros dioses y diga que esos son los dioses, que no Dios, es una insolencia, hermano. Que Dios nos perdone porque muchas veces hemos sido insolentes con Él. Hemos sido insolentes con nuestro Dios. Está aquí. Atribuyendo gloria a otras cosas, cuando la gloria es de Él. Que el Señor nos ayude. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos ayude, que nos dé la fuerza. Vamos a decirle al Señor, afírmame. Señor, afírmame. Señor, sosténme en tu mano. Amén. ¿Cuántos necesitan pedir ayuda a Dios? Yo necesito pedir ayuda. ¿Nos ponemos de pie? Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir nuestras notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades y sumarte a ellas. Nos vemos.